Muchas gracias. Efesios capítulo 4, versículos, seguimos con nuestra serie 1 al 6, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Si ya lo tiene, puede ponerse de pie. Amén. Lo voy a leer y ustedes me siguen con la vista, por favor, hermanos. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Pues seguimos con nuestra serie, ¿verdad?, acerca de la unidad, porque la unidad es muy importante, bastante importante. Ya dijimos por qué, ¿verdad? Porque Dios quiere que el mundo crea, que el mundo vea que realmente, ¿verdad?, el Evangelio es verdad, que el Evangelio no es una mentira, que el Evangelio no es una invención humana. Y para eso Dios necesita una iglesia unida. Por eso Jesús oró y lo leímos, ¿se acuerdan? Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Si somos uno, el mundo va a ver algo diferente en nosotros. Fíjense, el mundo no se va a impactar, el mundo no es impactado, y lo vamos a ir viendo por las manifestaciones. El mundo no es impactado por dones. El mundo es impactado cuando ve la unidad de los cristianos. Cuando hay una iglesia unida, entonces el mundo dice, hay algo diferente en ellos. Ustedes pueden verlo, por ejemplo, cuando ustedes tienen juntas de trabajo, ¿hay unidad total? No, hay discrepancias, siempre alguien sale molesto. En los partidos políticos siempre hay discrepancia entre ellos mismos, ¿verdad? Y se tiran y todo. Y el mundo quiere ver algo diferente. Y entonces cuando la iglesia logra ser una y caminar en unidad, el mundo dice que ellos tienen algo diferente. Ellos tienen algo diferente. Porque no se atacan entre sí. Porque trabajan juntos, en armonía, se llevan bien, se ayudan, se fortalecen. Algo diferente tiene que haber en ellos. Algo que no es de esta tierra, porque no lo estamos viendo aquí. Y eso los va a llevar a que a través de estos hechos vean que Jesucristo realmente es el Señor y Salvador. Amén. Por eso Pablo dice, fíjense hermanos, yo pues preso en el Señor os ruego. Pablo está rogándole a la iglesia de Éfeso, os ruego, hermanos, que haya esa unidad. Porque si hay esa unidad en la iglesia, entonces va a ver lo que nosotros vamos a impactar. Si no hay unidad, no hay nada. Donde no hay unidad, el Espíritu de Dios realmente no se está moviendo bien. Realmente está pasando algo. Donde no hay unidad, hay inmadurez. Donde no hay unidad, hay niños todavía espirituales que quieren correr, saltar, brincar y hacer su voluntad. Tenemos que llegar y comprender esto, hermanos, que necesitamos verdaderamente la unidad, y para eso ya hemos visto 3 características que son la humildad, la mansedumbre, la paciencia, ¿verdad? Espero que las estemos empezando a practicar y orándole a Dios que obre en nosotros para que produzca eso, porque el fin no es llevar una serie por llevarla, el fin es que en verdad empiece a haber un cambio en nosotros, porque si no lo hay, pues de nada va a servir. Tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Y hoy lo que vamos a ver es una parte bien importante que Pablo dice, soportándonos unos a otros en amor. El amor, puedo decirlo, hermanos, el amor es el vínculo que voy a hacer pleonasmo, pero es el vínculo que fortalece o que une a todas las demás virtudes. El amor es el vínculo que une a la humildad, la mansedumbre, la paciencia,
la paz. Sin amor no hay nada. Y Pablo aquí está diciendo y nombrando, ¿verdad? Y diciéndonos, sopórtense. Uy, ¿por qué nos tenemos que soportar? Porque somos diferentes. Porque cada quien Dios lo creó diferente, con un carácter diferente, con una forma de pensar diferente, con unas características diferentes. Cada quien vivió en una casa con una cultura diferente. Y tenemos que soportarnos nuestras diferencias, porque a lo mejor hay personas, ¿verdad?, que su cultura en su casa es comer, y lo voy a poner así, el pollo, la pierna, ¿verdad?, la agarran con las manos y se la comen. Yo así es mi cultura en mi casa, ¿verdad? Y hay gente que te ve hacerlo y dice, ¿pero cómo? O sea, ¿por qué agarras el pollo con las manos? No, agarra tenedores. Y se enojan con uno, ¿verdad? Lo mismo sucede en la iglesia. Oye, pero ¿por qué el hermano... Voy a poner un ejemplo. A algunos no les cae que traiga mi Biblia aquí, ¿verdad? En la tablet. Y dicen, ¿por qué traen la tablet? Necesita traer la Biblia. Por eso traigo los dos, para que no haya problemas. Necesita traer la Biblia. Hermano, necesitamos entender que esto no es diferencia. Y que tenemos que soportarnos en esos detalles. Yo nomás quiero hacerles rápido una cuestión. Esto es tecnología en su tiempo. ¿A poco así la leía el apóstol Pablo, como la tenemos aquí? ¿Cómo la leía el apóstol Pablo? Pergaminos. Si no, imagínense, tendríamos que traer todo el bonche de pergaminos. Y luego eran varios, no era uno solo, porque cada libro se lleva varios pergaminos. Entonces imagínense, tendría yo que aquí yo que sacar todos y expandirlos y empezárselos a leer. Pero gracias a Dios vino la tecnología, y la tecnología llevó a que pudiéramos imprimir, ¿verdad?, en hojas más chicas, con letras más chicas y a gran escala, y hoy tengamos la palabra de Dios. Pero la tecnología ha evolucionado y hoy nos permite tenerla en un dispositivo. Solo hay que usarlo bien, porque algunos la tienen ahí, pero por acá Facebook, mientras están leyendo la Biblia y otros detalles, ¿verdad? Y eso no es válido. Pero sí es válido si lo ocupamos aquí en la iglesia en el sentido de estar escudriñando la Biblia. Pero esas son las diferencias que tenemos que soportarnos. Tú a lo mejor tienes una forma de pensar, yo tengo otra. Pero siempre todo debe de ir conforme a la palabra de Dios. Eso sí, no podemos variar. Oye, hermano, es que yo creo que es válido irme a emborrachar. No, espérame, eso no es válido. ¿Sí? ¿Ok? Pero nuestra manera de pensar, que si levanto las manos y el otro hermano no levanta las manos, bueno, ¿eso qué tiene? Esas diferencias, hermanos, si a ti te gusta adorar levantando las manos, pues levántalas. Yo, si ven, no soy de levantar las manos. Entonces, pero yo no voy a criticar si alguien la levanta. Y entonces por eso Pablo dice, sopórtense unos a otros, ¿verdad? Hay hermanos que son muy serios, hay hermanos que son muy relajitos, y hay hermanos que son, ¿cómo se podemos llamar? Cerillitos, se prenden rapidito, ¿ah? Entonces nosotros tenemos que vernos todas esas diferencias. Por eso Pablo dice, sopórtense. Y cuando está diciendo sopórtense, es de alguien que está sosteniendo algo arriba de él, está aguantando un peso sobre él. Y por eso Pablo dice, los ruego, hermanos, que se soporten unos a otros, para que se pueda llegar a la unidad, porque si no, no llegamos, hermanos. Si no entendemos esta parte, que somos diferentes cada uno, y que nos necesitamos el uno al otro, esas diferencias Dios los creó precisamente para complementarnos. Si todos fuéramos iguales, pues sería algo muy rutinario, dijera por ahí un cantante, ¿verdad? Sería algo muy rutinario y no nos moldearía el Señor. Tenemos que ver las diferencias de cada uno. Algunos son muy cariñosos, otros son muy secos, ¿verdad? Algunos son, muy bondadosos, y otros son medios, regiomontanos. Pero tenemos que ver eso y no criticar, soportando nuestras diferencias unos a otros. Y Pablo lo dice, sopórtense, aguántense unos a otros. Pero hay algo bien interesante, y aquí es lo que va a decir. No solo es soportar por soportar, no solo soportar
ay, ahí viene Zenón, lo tengo que aguantar, ni modo, ¿verdad? Y por dentro estás platicando con él, pero por dentro estás, que ya se vaya, ya no lo aguanto, ya, ¿verdad? No, Pablo no está diciendo así. Pablo está diciendo, sopórtense en amor. Sopórtense en amor. Porque esa es una característica que el Señor nos vino a encontrar. ¿Se acuerdan en la ley, en el Antiguo Testamento? ¿Qué decía el Antiguo Testamento con respecto a los enemigos? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Si te tumbaba un diente, pues tú le tumbabas el otro, ¿verdad? Era la ley del talión, le llamaban, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, si tú haces algo a tu enemigo, regrésaselo. Y era así. Pero cuando Cristo viene, Él dice, ustedes que oyen que fue dicho, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, más yo os digo, y ahí viene la diferencia, que cuando te peguen en una mejilla, ofrezcas la otra. Qué tremendo, ¿verdad? Que cuando te lleven y te den una carga para llevar 1 milla, llévala 2. Cuando quieran quitarte algo, es más, regálaselos. No regalo mi Biblia, claro. Regálaselos, ¿verdad? Y el Señor nos está mostrando que ha entrado un tiempo muy especial, que ese es el tiempo que nosotros estamos gozando hoy, ese es el tiempo de la gracia. Y entonces el Señor dice, ustedes tienen que ser como vuestro Padre Celestial, porque ustedes han sido adoptados como hijos suyos. Entonces ustedes tienen que empezar a ser como la familia de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es nuestro Padre? Dice que Él trata a justos y a injustos por igual. Él les da vida, les da salud, les hace salir el sol, hacen que sus campos florezcan. Si Dios, sin la gracia y la misericordia de Dios, el campo no florecería, hermanos. Aún del impío más aferrado, aún del ateo más incrédulo que pueda haber en la vida, depende de la gracia de Dios. Aún de ese que blasfema todos los días contra Dios y ofende a Dios todos los días, depende de la gracia de Dios. Y Dios le da la existencia cada día. Y Dios le da la salud cada día. Y Dios le da el sustento cada día a ese. Por eso el Señor Jesucristo dijo, sean como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Por lo tanto, ¿verdad? Si tu enemigo te pide agua, dásela, dale de beber. Porque dice, ¿qué ganas? ¿Qué ventaja hay si yo amo solo a los que me aman? ¿Acaso no hacen lo mismo los del mundo? ¿Acaso no hacen lo mismo los que están allá afuera, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿De quiénes se separan? De los que no congenian con ellos, de los que tienen enemistad con ellos. Así son los del mundo, ¿verdad? Y dice el Señor Jesús, ¿qué ventaja tiene eso? Si tú amas a los que te aman, si tú buscas solo a los hermanos que te caen bien, que te tratan bien contigo, que tienes unidad con ellos, ¿qué ventaja hay en eso? Nada, con el mundo no hay nada, estamos siendo iguales al mundo, igualitos, pero el Señor Jesús dice que nosotros debemos amar hasta a los que no nos aman, a los que nos aborrecen, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, a los que hablan mal de nosotros. Oren por ellos, bendíganlos, intercedan por ellos. Eso es lo que cuando Pablo está aquí diciendo, sopórtense en amor, pero no en cualquier amor, sino en el amor de Dios. En el amor de Dios. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Dice, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando tú eras enemigo de Dios y yo era enemigo de Dios, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por enemigos. Por gente desleal, malagradecida, pecadora, rebelde, contradictora contra Dios, quebrantadora de sus leyes. Cristo Jesús vino y bajó, no viendo cómo eras tú,
sino viendo lo que Dios iba a hacer en ti. Y Él vino a morir en la cruz del Calvario para que tuviera salvación. Por eso dice Pablo, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Ese sentir de no sentir que Él era Dios, ¿verdad? Sino que dice, se despojó. No le importó dejar su trono de gloria, no le importó al Creador hacerse una criatura, y no le importó dejarse maltratar por sus criaturas. Recuerdo hace años, un hermano ya viejito, me tocó lo último oírlo, las últimas veces, no sé si alguien aquí lo haya oído, le decían el príncipe de los predicadores. Qué hermoso predicaba ese hermano, y ya ancianito, qué hermoso predicaba. Y él un día predicó sobre esto y nos dijo, les voy a poner un ejemplo del amor de Dios. La mayoría de aquí nos dan bastante asco las cucarachas. Bueno, pues les voy a poner un ejemplo que no llega a eso, pero que más o menos se asemeja. Es como si yo amara una cucaracha y para salvarla me hiciera yo una cucaracha y me metiera al drenaje para rescatarla. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, y todavía aún más, mucho más. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, sopórtense en amor, hermanos, en el amor de Dios. Y aquí la palabra griega no es ni filos ni eros, sino es ágape, que es el amor de Dios. Ese amor que hoy en día, aún como cristianos que le fallamos, aún como cristianos que todavía nos falta y nos está puliendo, lo está haciendo en amor en nosotros. Cuando tú fallas, le fallas a Dios, Dios no inmediatamente viene y se quita el cinturón y te pega un cinturonazo, ¿verdad? Sino trata contigo y te viene en amor y te habla. Dios al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Tan rebelde, tan contradictor, idólatra. Nada más tantito, cualquier cosa y se volvían a los ídolos. Y Dios les enviaba y les enviaba y les enviaba profetas, ¿verdad? Ya hasta que decía, bueno, no entienden, pues les enviaba, ¿verdad? Ya el castigo, la disciplina. Pero Dios siempre, antes de ejecutar un juicio, antes de ejecutar algo, Dios hablaba en amor a su pueblo. Y le pedía un cambio, soportándonos en amor. Como cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, ¿cuáles fueron esas palabras del Señor Jesucristo? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Perdónanos porque no saben lo que hacen. A los que lo estaban atravesando, escupiendo, burlándose, mofándose de Él, todavía que Él estaba muriendo en la cruz del Calvario por ellos, soportando ahí el dolor, soportando la intensidad de la cruz, soportando la ira de Dios ahí encima de Él, y todavía con todo eso se burlan, se mofan, lo escupen, y todavía el Señor Jesucristo dice, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros en el menor detalle de un hermano que a veces nos habla mal, nos contesta mal, nos dice algo mal, ya no queremos dirigirle la palabra. O ya lo bloqueamos. Y entonces no estamos actuando conforme al Señor Jesucristo. No estamos actuando dirigidos por el Espíritu Santo. Estamos actuando carnalmente. Esteban, cuando estaba predicándole, ¿verdad?, ante el concilio de los religiosos, ahí fariseos, el Sanedrín, y lo empiezan a apedrear. ¿Qué dice Esteban ante sus verdugos? Levanta sus ojos al cielo y ve al Señor Jesucristo. Y también dice, no le tomes en cuenta este pecado. Lo estaban tirando de piedras y el Esteban dijo, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántas veces algún hermano nos ha tirado piedras y tú has hablado con Dios y le dices, oh Señor, o lo alineas o lo alineo? Y no estamos actuando en el amor del Señor, mostrando el fruto del Señor.
Necesitamos ver esto en nosotros. ¿Estamos así? ¿Cómo es nuestra reacción ante una ofensa? Cuando nos ofende alguien, ¿cómo reaccionamos? Cuando alguien dice y habla mal de nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción ante la gente? Eso es lo que el mundo está esperando ver, algo diferente. En el mundo, si tú ofendes a alguien, te la va a regresar. Por eso el mundo quiere ver algo diferente. Pablo dice que somos cartas, ¿verdad? Abiertas, escritas, leídas. Tu andar allá afuera lleva aquí bastantes letras y la gente te está leyendo. Y decía por ahí alguien por ahí que no recuerdo quién dijo esa frase, pero dice: no puedo oír lo que me estás diciendo porque tus acciones gritan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. Nuestras acciones están gritando con tanta fuerza que el mundo no está escuchando el evangelio que les estamos predicando, que el mundo no está escuchando a Jesucristo, está viendo en el cristiano divisiones, pleitos, contiendas, celos, divisiones, ambiciones, codicia, avaricia. Estamos igual. Por eso Pablo dice: hermanos, ya hay que vivir humildemente, mansamente, pacientemente, soportándose unos a otros en amor, porque eso es lo que Dios quiere y a eso nos manda el Señor Jesucristo. El apóstol Juan, escribiendo en Primera de Juan, dice que si alguno no ama a su hermano, no es de Dios. Y no está hablando de un amor simple y sencillo, está hablando del amor de Dios. Y entonces, si yo no amo con el amor de Dios a mi hermano, entonces no he conocido a Dios, porque Dios es amor. Si yo no puedo perdonar una ofensa de mi hermano, entonces no he conocido a Dios. No he conocido a Dios. Y quizá, ¿verdad?, todavía sigo en tinieblas. Perdonaos vuestras ofensas unos a otros, dice el apóstol. Hermanos, necesitamos en verdad oír al Señor que nos está diciendo: